En este video les explicaré el problema cámaras del libro de Introducción a la Investigación de Operaciones de Hillier. El problema dice: una tienda fotográfica tiene en almacén un modelo especial de marca que se puede solicitar cada semana, sea D subíndice T la demanda de la cámara y T la semana que está siendo considerada. Es decir, si D1 se refiere a la semana 1, D2 se refiere a la semana 2. Sea X0 el número de cámaras que se tienen en el momento de iniciar el proceso. Suponga que X0 es igual a 3. Es decir, cuando comencemos con nuestro problema, vamos a considerar que contamos con 3 cámaras. Sea X1 el número de cámaras que se tienen al momento de terminar con la semana 1. X2, el número de cámaras que se tienen al momento de terminar con la semana 2. El subíndice 0, 1, 2 se refiere al momento en el que se está revisando el problema. X0 se refiere al momento inicial en el que empezamos a hacer la observación de la cantidad de cámaras que contamos en la tienda. X1 es cuando concluimos con la primera semana. X2 cuando concluimos con la segunda semana. La cantidad de cámaras. Al final de cada semana T, la tienda hace un pedido que le entregan en el momento de abrir el lunes. La tienda usa la siguiente política para ordenar. Si XT, recordemos que T se refiere a la semana. Es decir, X1 es la primera semana, X2 al final de la segunda semana y así consecutivamente. Si XT es igual a 0, se ordenan 3 cámaras. Si XT es mayor o igual a 1, no se ordena ninguna cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se van a ordenar cámaras cuando se hayan agotado. Es decir, si mi inventario ya no tiene cámaras, voy a ordenarlas y voy a ordenar solamente 3. Si yo tengo una cámara en mi inventario, no ordeno. Si tengo 2 cámaras en inventario, no ordeno. Si tengo 3 cámaras en inventario, no ordeno. Solamente emito el pedido cuando me he agotado las cámaras. ¿Qué quiere decir? Que los estados posibles son tener en el inventario 0, 1, 2 o 3 cámaras. ¿Ok? La matriz de transición se puede expresar de la siguiente manera. Este 0 quiere decir la cantidad de cámaras con las que nosotros iniciamos nuestra semana. Y este 0 quiere decir la cantidad de cámaras con las que terminamos la semana. Recordemos que si yo me quedé sin cámaras, al comenzar me va a llegar un pedido de 3. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, aquí yo puedo interpretar que si mi semana la comienzo con 2, ¿cuál es la probabilidad que yo termine la semana con 3? ¿Sí? De 2 paso a 3 y esto es P23. Y así para cada una de las celdas de nuestra matriz. Dado que D, T más 1, la demanda de la siguiente semana, tiene una distribución de Poisson con media de 1, entonces, en esta parte, nosotros vamos a determinar la probabilidad de que la demanda sea de 0, 1, 2, 3 o la cantidad que nosotros consideremos de cámaras. Esto es la demanda, no es la cantidad de cámaras que tenemos. Recordemos que la cantidad de cámaras es X y este se refiere a la demanda, es decir, cuántas cámaras me están pidiendo mis clientes. Vamos a resolver esta demanda, vamos a resolver estas probabilidades con esta pequeña formulita. Muy bien, entonces la probabilidad de que la demanda de la siguiente semana sea 0, o sea, que nadie venga a pedirme cámaras, lo vamos a poner así, lo vamos a expresar de esta manera y en la calculadora lo vamos a escribir así. Habrá algunas calculadoras que les causarán error de sintaxis si escriben este simbolito. Este simbolito se utiliza para las potencias. A lo mejor si a ti te causa un error de sintaxis, solamente con quitarle este símbolo se arregla. Entonces,
vamos a hacer esta función y obtenemos que la probabilidad de que la demanda de la siguiente semana sea 0, o sea que nadie venga a comprarme cámaras, es de 0.36787944111714. Pero vamos a quedarnos con 3 dígitos solamente. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con la demanda igual a 1. La probabilidad de que la demanda de la siguiente semana sea 1, es decir, que la siguiente semana solamente me vengan a comprar una cámara, es, y nosotros introducimos esta fórmula en nuestra calculadora y obtenemos el mismo valor. ¿Por qué es el mismo? Porque el factorial de 0 es el mismo que el factorial de 1. Para ambos es igual a 1. Entonces va a ser la misma probabilidad. 0.368. Ahora, la probabilidad de que la demanda de la siguiente semana sea igual a 2, es decir, que vengan 2 personas a comprarme cámaras, que me soliciten 2 cámaras, es la siguiente. Ingresamos esta pequeña fórmula en nuestra calculadora y nos dice que la probabilidad de que eso suceda es de 0.183. Pero vamos a redondear con este 9 que está en la cuarta posición. 0.184. Ahora, para que nosotros determinemos la demanda que sigue, pues hay que considerar que estamos hablando de probabilidades. Y pensando en las probabilidades, haciendo una relación con los porcentajes, si nosotros sumamos todas las probabilidades, nos debe de dar 1. Ese 1 representa el 100% de los eventos que pueden suceder. ¿Ok? Yo cuento en mi tienda con un máximo de 3 cámaras. Solamente puedo vender 3 cámaras. Sin embargo, no significa que la demanda está sujeta solo a 3. ¿Qué quiere decir? Que tal vez yo tengo en mi inventario 3, pero pueden venir 5 personas a solicitar cámaras. Yo solamente les voy a vender 3. Habrá 2 personas que se van a quedar sin cámara. Pero la demanda puede tender a infinito si es que el problema no nos lo impide. Entonces, para que nosotros podamos acceder al 100% de la probabilidad de todo lo que puede suceder, vamos a plantear que la probabilidad de que la demanda de la siguiente semana sea mayor o igual a 3 es este 1, que es el 100% de todo lo que puede suceder, le vamos a quitar la probabilidad de que la demanda de la siguiente semana sea 0, sea 1 y sea 2. Es decir, estos valores que nosotros ya calculamos. Vamos a hacer esta sumatoria y lo que obtengamos vamos a restárselo a este 1. Muy bien, la probabilidad de que la demanda de la siguiente semana sea mayor o igual a 3 es igual a 1 menos la sumatoria de las probabilidades que ya calculamos, dándonos un total de 0.080. De nuevo, recordemos que esta D, esta probabilidad, representa a la demanda, no a la cantidad de cámaras que tengo. Voy a utilizar estos porcentajes, estas probabilidades, para armar mi matriz de transición. Ahora sí. Entonces, en la diapositiva anterior, nosotros vimos que nuestra matriz se compone por esto. Pasar de tener 0 cámaras a tener una cámara, pasar de tener 0 cámaras a tener una cámara, pasar de tener 3 cámaras a tener 0 cámaras, y se representan con estas simbologías. P, probabilidad de 0 pasa a 0, la probabilidad de 0 pasa a 1, la probabilidad de 0 pasa a 2, la probabilidad de 0 pasa a 3. Recordemos que esto se refiere a la cantidad de cámaras que tengo en el inventario. Muy bien. Ahora, la probabilidad de comenzar mi semana con 0 cámaras y terminarla con 3 quiere decir que la demanda fue de 0.
mi problema al inicio me dice que solamente cuando me quedo sin cámaras, cuando yo tengo 0 cámaras en inventario, es cuando yo haré un pedido. Y ese pedido será entregado con 3 cámaras al inicio de mi semana. Entonces, si en mi semana anterior yo terminé con 0 cámaras, al comenzar la semana actual, entonces voy a tener 3 cámaras. ¿Qué quiere decir? Que al final de esta semana, si yo tengo 3 es porque no vendí nada. Y esa probabilidad es de 0.368, de que la demanda sea igual a 0. ¿Cuál es la probabilidad de comenzar la semana con 0 y terminarla con 2? Recuerden que si yo comienzo con 0, tengo que hacer el pedido de 3 cámaras. Y si termino esa semana con 2, es porque vendí una. La demanda fue de una cámara. Y esa probabilidad es de 0.368. Si yo comienzo la semana con 0 cámaras y la termino con una, es porque al tener 0 cámaras se emite una orden para que compre 3 cámaras, me llegan y al final de la semana de esas 3 solamente me quedó una. ¿Qué quiere decir? Que la demanda fue de 2 cámaras. Y esa probabilidad es de 0.184. Si yo comencé mi semana sin cámaras y la terminé sin cámaras, quiere decir que la demanda fue de 3 o más. O sea que llegaron 3 o más personas a solicitar cámaras. Y esta es la probabilidad. Estos valores son los que yo voy a agregar en las celdas que están indicados con estos subíndices. Esto es para el primer renglón. Para el segundo renglón, aquí me dice que si yo comienzo mi semana con una cámara y la termino con una, es porque no vendí nada. Entonces, la demanda fue de 0. De nuevo, si yo comienzo mi semana con una cámara y la termino con una, es porque nadie vino a solicitar cámaras. Y la demanda de 0 es 0.368. Muy bien, ahora, solamente se hacen pedidos cuando yo no tengo cámaras. ¿Qué quiere decir? Que si yo comienzo con mi semana con una cámara, no puedo hacer un pedido. No puedo terminar con más de una cámara en mi inventario. O sea, no puede haber un valor de P1, 2. No puede haber un valor de P1, 3. No puedo pasar de tener una cámara y terminar la semana con 2. No puedo pasar de comenzar la semana con una y terminar con 2 o 3. ¿Sí? No se puede. Entonces, solamente existe otra alternativa. Que yo comience mi semana con una y termine con 0. Esto quiere decir que la demanda es mayor o igual a 1. O sea, si yo considero esto es que yo comencé la semana teniendo una sola cámara en el inventario y que vino una o más personas a solicitar cámaras, a comprar cámaras. Y eso es todo lo que es posible. De nuevo, yo no puedo terminar con 2 o con 3 cámaras cuando inicié mi semana con una sola. Porque las órdenes de compra solamente las emito cuando yo no tengo cámaras. Entonces, P12, P13 es imposible. La probabilidad de que eso suceda es 0. Por lo tanto, el resto de lo que es posible, el 100% de las probabilidades, se van a ver ejecutadas en esta parte, cuando la demanda es mayor o igual a 1. Para ello, a 1 le voy a restar esta probabilidad. Y me va a quedar 0.632. Esto es lo que corresponde al segundo renglón. Para el tercer renglón, aquí quiere decir que la probabilidad de comenzar la semana con 2 y terminar con 2 es porque nadie vino a comprar cámaras. La demanda fue de 0. Y esta probabilidad es 0.368. La probabilidad de
comenzar mi semana con 2 cámaras y terminarla con una es que la demanda es 1 y la probabilidad es de 0.368. Ok, de nuevo, solamente voy a hacer pedidos de cámaras cuando yo no tengo cámaras, cuando inicio mi semana y no tengo cámaras. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo tener 3 cámaras al final de esta semana. Si yo esta semana la comienzo con 2 cámaras, no puedo terminar con 3. Eso es imposible. ¿Qué es lo otro que puede suceder? Que yo comience mi semana con 2 y que termine con 0. Y la demanda para que esto suceda debe ser mayor o igual a 2. Esto es todo lo demás que puede suceder. Del 100% de mis probabilidades, del 1, le tengo que restar los otros 2 eventos que fueron posibles. Y me queda que la probabilidad de comenzar mi semana con 2 y terminar con 0 cámaras es de 0.264. Por último, el cuarto renglón, si yo comienzo mi semana con 3 y termino con 3, es porque no vendí nada. La demanda fue de 0. Si yo comienzo mi semana con 3 cámaras y la termino con 2, es porque la demanda fue de 1, 0.368. Si comienzo mi semana con 3 cámaras y la termino con 1, es porque me solicitaron 2 cámaras. Y esa probabilidad es 0.184. Si yo comienzo mi semana con 3 cámaras y termino sin cámaras, es porque la demanda fue de 3 o mayor. Vinieron 3 o más personas a comprar cámaras. Y esta probabilidad es 0.080. Así como tenemos ordenados estos valores, con estos subíndices vamos a sustituir en nuestra matriz de transición. De 0 pasa a 0, que es este. De 0 pasa a 1, que es este. De 0 pasa a 2, que es este. Y de 0 pasa a 3, que es este valor. Los tenemos de esta manera. Ahora, para este renglón, el segundo renglón, de 1 pasa a 0. De 1 pasa a 0. Y esta probabilidad es 0.632, es lo que vamos a escribir aquí. Para este, la probabilidad de comenzar con una cámara y terminar con una, de 1 pasa a 1, es de 368. Yo no puedo comenzar mi semana con una y terminar con 2 o terminar con 3. Y eso lo expresamos con un 0. Existe un 0% de probabilidad de que estos eventos ocurran. Lo mismo para esta parte. Comenzar mi semana con 2 y terminar con 0. Esta es la probabilidad. Comenzar mi semana con 2, terminar con 1. Esta es su probabilidad. Y no vender ninguna de las 2 cámaras que tengo. Lo que no puede suceder es que yo comience con 2 y termine con 3. Eso es imposible, lo cual lo representamos con un 0. Esto no puede ocurrir, es imposible. Y por último, si ustedes se fijaron, esta sección es igual a esta. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que si nosotros terminamos con 0, inmediatamente el lunes que abrimos la tienda ya tenemos las 3 cámaras. O sea, este 0 se va a convertir en un 3. Y aquí es que ya tiene las 3 cámaras. Por eso es que son iguales estos 2 renglones, estas 2 filas. Muy bien, y nosotros podemos ver nuestra matriz así. Es una matriz de 4×4. Y para que nosotros representemos estos valores en un diagrama de transición, vamos a tomar esta matriz y representar los nodos con las cantidades de cámaras que tenemos en el inventario. Y vamos a hacer las flechas donde me indican esas probabilidades de lo que puede suceder. Si yo comienzo con 0 cámaras, existe
18.4% de que yo termine esa semana con una. Existe 36.8% de que termine con 2. Y existe 36.8% de que termine con 3. Sin embargo, existe un 0.8% de que yo termine sin cámaras. Vamos a ir alineando todos los nodos, toda la cantidad de cámaras con sus transiciones, con los valores que nosotros tenemos representados en nuestra matriz de transición. Aquí lo estoy representando en colores diferentes para que sea más fácil identificar nuestras mismas probabilidades de que pasa de un estado a otro. Un estado 0 cámaras, un estado 1 cámara, un estado 2 cámaras, un estado 3 cámaras. Y aquí están representadas sus probabilidades. Ahora, la matriz de transición de un solo paso es lo que nosotros acabamos de determinar. Ahora calcularemos la transición de n pasos para n igual a 2, 4 y 8. ¿Cómo podemos obtener p cuadrada? Pues multiplicamos p por p. Recordemos que esta es una matriz. La matriz que nosotros acabamos de determinar la multiplicamos por sí misma para tener una matriz elevada al cuadrado. Y nosotros lo representamos de esta manera. P cuadrada es igual a P, que es esta matriz, por P. Y el resultado de esta multiplicación es el siguiente. Si nosotros sumamos los valores que tenemos en todos los renglones, nos vamos a dar cuenta que obtendremos el valor de 1. Para el primer renglón, punto 249 más punto 286 más punto 3 más punto 165 es igual a 1. Este 1 representa el 100% de lo que puede suceder. Estamos hablando de probabilidades. Y así es como comprobamos que nosotros tenemos nuestra matriz correcta. Ahora ustedes determinen P cuarta y P octava.